Muy bien, comenzamos con lo que espero sea una experiencia grata en materia educativa. Este es el curso permanente de Derecho Privado, parte general. Bueno, yo soy Joaquín López Viñals. La mayoría de ustedes me ha contactado planteándome este interés en el proyecto y bueno, vamos a comenzar. El plan va a ser que a lo largo de este semestre nos vamos a estar acompañando a través de estos videos que van a explicar el grueso de la cuestión, que van a ser las veces de gran material de estudio, en donde vamos a desarrollar punto por punto el contenido del programa y nociones específicas en materia de derecho privado, parte general. Y se acompaña a esta metodología un grupo de mensajes de texto en donde vamos a poder sacarnos dudas, puntualizar sobre algunos temas y algunas clases en vivo que nos van a servir de refuerzo momentos antes de los prácticos, los parciales, para reforzar principalmente aptitudes de tipo práctico, ¿no? Con estos cursos tengo mala experiencia no, o sea, he notado que exigirles prácticos que no van a tener un contenido evaluativo, porque yo no los voy a evaluar propiamente dicho, no me ha resultado con una adhesión voluntaria por parte de los alumnos que me dicen sí, bueno, quiero hacer estos prácticos. Así que tal vez vamos a desarrollar prácticos dependiendo el feedback que se vaya recibiendo a lo largo de lo que va a ser este cursado. Respecto al programa, nosotros nos vamos a ceñir al programa de la Universidad Nacional de Catamarca, que es donde participan activamente la mayoría de los alumnos de la materia de Derecho Privado, parte general. Así que bueno, teniendo eso en cuenta con respecto a la bibliografía, obviamente la bibliografía de cátedra es sumamente importante, cualquier tipo de texto que les pueda acercar su titular de cátedra. En términos generales, la cátedra se asienta fuertemente en lo que es el libro Derecho Civil, parte general, escrito por Julio César Rivera y por Crovi, no sé el nombre, Luis Daniel Crovi. No soy un gran fan del libro. Creo que el anterior libro que había sacado antes de la reforma, Julio César Rivera, Instituciones de Derecho Civil, tomo 1 y tomo 2, era una obra fantástica, una obra llena de contenido y súper entendible. Este libro siento que al dar por sentado que el alumno ya leyó su anterior obra, redunda en algunas cosas que a mí no me gusta, como por ejemplo decir, bueno, acá no hay innovaciones, así que remite demasiado para mi gusto al conocimiento previo del alumno, que en este caso no tiene por qué ser mucho, porque ustedes son alumnos de primer año, en algunas universidades alumnos de segundo año, que no deberían estar con la cabeza tan metida en el mundo del derecho todavía. Entonces muchos de mis alumnos no estaban tan al tanto. O sea, ya estamos en 2020, ya pasaron 5 años del nuevo Código Civil y Comercial, ya no es ninguna novedad. Entonces de repente me parece que hay obras que son un poquito más contenedoras, que van guiando más al alumno. Más allá de eso, siempre voy a recomendar que para cuestiones en donde abunde en material de manera histórica, como vamos a ver en algún momento en la unidad de patrimonio, siempre podemos remitirnos a utilizar la obra vieja para sacar el contenido histórico, ¿no? ¿Qué decía Aubry y Ross sobre el patrimonio? No ha cambiado en 2015 con el Código Civil y Comercial, así que no vamos a tener problema con eso. Entonces, bien, el programa, yo siempre le digo a mis alumnos que tienen que prestarle mucha atención, que tienen que es la constitución que ustedes tienen de alguna manera el programa, en el sentido de lo siguiente:
A ustedes les pueden preguntar todo lo que está acá y no les pueden preguntar algo que no está acá. La razón por la cual les voy a pedir que siempre que estudien con el programa en mano, siempre que vean estos videos, vean el video con el programa en mano, vayan pensando en cómo puedo hablar esto que está unidad 1, introducción, cómo puedo hablar de esto en un contexto de examen, cómo puedo hablar de esto en un contexto de escritura. Me encantaría que practiquemos algo de escritura porque muchos chicos salen de los parciales ofuscados porque los desaprobaron injustamente, porque ellos pusieron, y cuando me dicen lo que pusieron, sí, evidentemente, si pusieron eso está perfecto, y cuando vamos a leer efectivamente lo que pusieron, no siempre ponen lo que ustedes creen que ponen. Y en ese sentido, creo que es importante practicar el tema de la escritura. Sin más consideraciones metodológicas, vamos a comenzar con el tema del contenido. La materia se va a dividir principalmente en 4 partes, ¿no? Que a su vez en realidad son 2 grandes partes. La primera parte, que son las primeras 2 unidades, va a ser la cuestión de derecho privado en general. Derecho privado como concepto. Acá vamos a introducir algunas cuestiones que tal vez son del orden general, como qué es el derecho, en términos generales. Cosa que si bien ustedes ya trabajaron en Introducción al Derecho, vamos a hacer algunas consideraciones un poquito más finas, vamos a empezar a pulir un poco ese conceptito que a veces uno tiene, que es como medio un verso. Vamos a tratar un verso en el sentido de que está armado perfectito, no un verso de que no sea verdad, ¿no? Entonces vamos a intentar reforzar un poco lo que son los conceptos de derecho en general y hablar un poco de lo que es la ley de derecho privado, ¿no? Quienes prestaron atención a lo que es la unidad de introducción al derecho en materia de aplicación del derecho en el tiempo, recordarán que bueno, la ley penal siempre rige hacia el futuro, una prohibición de regir hacia el pasado. Y habrán notado que decía que la ley civil no era tanto así. Bueno, nosotros vamos a ver en este primer eje cuáles son las fuentes específicamente que podemos aplicar en el derecho, cómo se interpreta el derecho privado, cómo se relaciona con otros derechos, bueno, los conceptos. Y después de eso vamos a pasar a lo que es el grueso, que estos son 2 unidades, son conceptitos bastante sencillos. Vamos a pasar al grueso de la materia, que va a estar dividida en 3. El primer eje va a ser sujetos, el segundo eje objeto y el tercer eje causa. Todos estos ejes pertenecen a un gran eje que es la relación jurídica. Vamos a borrar porque si no se me sale de la cámara. Relación jurídica. Ustedes la relación jurídica ya la conocen, tienen un conceptito, pero vamos a reforzar mucho ese concepto de relación jurídica porque, como verán, la unidad 2 termina acá, empieza la unidad 3 y termina la unidad 15. Entonces es bastante importante la relación jurídica. Cuando pensemos en relación jurídica sujetos, vamos a desarrollar el concepto de persona, que es principalmente quién es el sujeto, y dentro de persona vamos a ver a partir de cuándo se es persona hasta cuándo se es persona, qué características tiene la persona, cómo puede actuar, cómo no puede actuar, se va a limitar, etc. Con respecto al objeto vamos a hablar principalmente de los bienes, porque los objetos de la relación jurídica pueden ser bienes y hechos. Con respecto a los hechos se va a desarrollar en profundidad en otras materias. Acá vamos a dar consideraciones generales respecto de la teoría de los bienes. Y con respecto de la causa, que es decir, de dónde salió esta relación jurídica, vamos a hablar principalmente de la teoría de los hechos y de los actos jurídicos. Y al respecto vamos a ver, bueno, qué es un hecho jurídico, qué es un acto jurídico, cómo está compuesto, cuáles son sus elementos, cómo genera efectos, cuándo deja de generar efectos, por qué deja de generar efectos. Bueno, todo eso va a ser materia de las últimas unidades de estudio. Entonces, teniendo eso en mente, nos va a servir mucho para ubicarnos en dónde estamos en el programa,
para ubicarnos en cómo relacionar esto con un metatema. O sea, lo que yo siempre les recomiendo para rendir es que ustedes tengan armado cómo empezaría yo a dar esta unidad si me tocase darla. Y si estamos en una unidad de sujeto, podemos siempre hacer una pequeña referencia, decir que dentro de lo que es el estudio de la relación jurídica vamos a estudiar los sujetos. Siempre eso nos va a dar entonces una solvencia a la hora de entender la materia. Pero bien, ahora vamos a hablar principalmente del derecho y principalmente del derecho privado. Conceptos de derechos, chicos, es algo que venimos discutiendo, no nosotros en Argentina, sino los juristas del mundo vienen discutiendo qué es el derecho, y nosotros no vamos a ser los que le pongan el punto final al asunto, nosotros no vamos a ser los que tengan ese concepto de derecho que resuelva todas las cuestiones, pero sí necesitamos un concepto un poquito más complejo que el que están utilizando o que están manejando de introducción del derecho. En introducción al derecho, los que asistan a la Universidad Nacional de Catamarca estarán manejando el concepto de derecho objetivo, sistema de normas que rige la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. No está mal, todos esos son elementos realmente del derecho, pero en esta cátedra, y principalmente en esta cátedra, se le ha puesto mucho más pensamiento al asunto. Esta cuestión del derecho es más que eso, y hay otros elementos que también caracterizan al derecho de una mejor manera. Y por eso se utiliza un concepto un poco más complejo y que añade elementos. Lo primero es que obviamente vamos a decir que es un sistema de normas. Eso no hay ninguna duda, pero al respecto quiero que nos detengamos un minuto en la palabra norma. Vamos a hacer un poquito más grande, tengo esa tendencia a hacer letras pequeñas, ¿no? Sistema de normas. ¿Qué significa que algo sea una norma? Una norma es un precepto imputativo, ¿no? Obviamente ustedes van a decir que prefiero que le digas norma antes de precepto imputativo, porque con precepto imputativo entiendo menos. Una norma es cualquier enunciado que me diga a mí cómo tengo que actuar. Entonces, si yo entro a una casa y hay un cartel que dice sáquese los zapatos antes de ingresar, ¿no? Que hoy en día espero que muchos de ustedes estén haciendo eso por cuestiones de salud pública, allí hay una norma, ¿no? Un sistema de normas significa que hay un conjunto de formulaciones lingüísticas, ¿no? De formulaciones del habla que me indican cómo tengo que actuar. Tenemos, por lo tanto, normas técnicas, que en este caso se les llama reglas técnicas, normas morales, normas jurídicas. Bueno, este es el sistema de normas jurídicas. La palabra jurídica acá no está de más, porque hay normas que no son jurídicas. ¿Qué significa que algo sea jurídico? Que es coercible. ¿Qué significa que algo sea coercible? Que es impuesto o que es imponible sin el consenso o sin, podríamos decir, sin la voluntariedad del interesado. Acá quiero detenerme un ratito. Diría que el 90%, si no más, de las normas jurídicas son cumplidas de manera espontánea, ¿no? Cuando ustedes van al kiosco y pagan una gaseosa, ustedes están cumpliendo con preceptos normativos, porque el precepto normativo les dice a ustedes, tienen que pagar lo que compraron, el kiosquero está cumpliendo con los preceptos normativos, debo entregar lo que se me compró. La mayoría del derecho se cumple de manera voluntaria. Entonces, cuando yo me refiero a la posibilidad de imponer estas normas aún sin la voluntad del sujeto, quiero decir que la nota característica del derecho y que la va a diferenciar de cualquier otra norma es que ante el incumplimiento tengo mecanismos para que se cumpla. Y al respecto hay toda una discusión. Si el derecho me reconoce
qué sé yo, tengo derecho, nos vamos a ir tal vez un poco lejos, pero sirve, tengo derecho a réplica. ¿Qué es el derecho a réplica? El derecho que si alguien en un medio de comunicación vierte algo que me afecta directamente, yo tengo derecho a que ese medio de comunicación reproduzca, ese mismo medio de comunicación, reproduzca mis dichos al respecto a esa opinión, ¿no? Entonces, si el día de mañana sale en la radio diciendo el profesor, el abogado Joaquín López Viñals, es un abogado de quinta que ignora los principios básicos del derecho y ha estafado a mucha gente, yo tengo derecho a que el mismo diario que sacó eso publique una réplica mía diciendo, bueno, que niego los contenidos vertidos por el diario en tal fecha, que hasta la fecha no he estafado a ningún cliente, bueno, todas esas cosas. Ahora bien, ¿tengo ese derecho? Sí. ¿Dónde está? Está reconocido en el tratado, en la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si no me falla la memoria. Bien, ahora, si en Argentina yo voy a pedir eso y me dicen, no, hermano, esto no está regulado acá, la pregunta es, ¿eso es un derecho o no es un derecho? Porque si yo no puedo exigir algo por medios total y completamente forzosos, si el Estado no me brinda acceso a ese derecho no es derecho, es una norma indicativa, es un enunciado de tipo político, pero no es una norma jurídica. Entonces, al respecto, y en esto tal vez estoy siendo un poco normativista, justamente, la existencia de una norma no basta con que esa norma, o una norma jurídica, o una norma emanada incluso por un sistema legislativo, no basta para que eso sea derecho. Además, esa norma tiene que tener los medios de coercibilidad, ¿no? Entonces, sistema de normas jurídicas. Acá viene lo primero que tal vez es una novedad. Impuestas por el Estado. Sancionadas por el hombre, o creadas por el hombre, e impuestas por el poder público. Al respecto a esto me voy a detener y voy a decir una cosita. Esto es un posicionamiento doctrinario, no es una verdad absoluta. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes a lo largo de este cursado y del cursado de toda su carrera van a ver que hay dos grandes tensiones históricas que se van a estar disputando qué es el derecho, por qué el derecho funciona y cómo funciona el derecho, sobre la base de dos grandes ideas que son el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Dos menciones pequeñas porque ya vamos a tener nuestro momento para hablar de esto. El iuspositivismo, lo primero tal vez antes de hablar del iuspositivismo es pensemos la sociedad antes de la sociedad, ¿no? Los pensadores, esto lo van a estudiar en teoría del Estado, en historia de los pensamientos políticos, en la materia que estudien esto. Muchos pensadores dijeron, bueno, ¿qué pasaba antes de que nosotros nos hayamos organizado? ¿Qué pasaba antes de que hayamos dicho que si uno tiene una tienda o uno tiene una caverna o uno tiene una piedra, esa piedra es suya y el otro no la puede usar, ¿no? El principio de la propiedad privada. Al respecto, Rousseau, Hobbes, Locke escribieron, ¿no?, lo que se conoce como el concepto de estado de naturaleza, antes del Estado. La pregunta es, ¿había derecho en el estado de naturaleza? Y si el estado de naturaleza es como nosotros tenemos más o menos una idea de que puede haber sido, la ausencia de intersubjetividad nos limita un poco la cuestión de derechos. Si es como decía Rousseau, de que los hombres andaban solos y libres por el mundo, de vez en cuando se encontraban, cooperaban circunstancialmente y se dividían para no verse nunca más, no hay mucho derecho que pueda regular, ¿no? Y en todo caso vemos que hay una tendencia a una imposición más que a un derecho oportunista, de que quien tiene el mayor poderío físico, el mayor poderío fáctico, tiende a imponer su propia voluntad. Todo esto
comienza en lo que se conoce como el contrato social, que es la imposición de una sociedad, ¿no? Depende de distintas teorías, nos van a decir que la sociedad se impuso por esto, que la sociedad se impuso por esto, pero nos organizamos, nos pusimos en una sociedad y dijimos, bueno, a partir de ahora, de esta raya para acá es mío, de esta raya para acá es tuyo, esta piedra es mía, esa piedra es tuya, si quieres usar mi piedra me tenés que pedir permiso, si yo quiero usar tu piedra te tengo que pedir permiso, y así fuimos evolucionando a lo que conocemos hoy. La pregunta es, antes de esta imposición, ¿las personas tenían nociones sobre lo que estaba bien, lo que estaba mal, y las imponían o las manifestaban de alguna manera sobre el derecho? Y la mayoría de los autores coincide con comprender de que hay valores morales preexistentes al Estado, que existen en la condición misma del ser humano, que nos imponen ciertas conductas. Y que van a guiar y que van a de alguna manera organizar a los derechos de la historia, ¿no? La razón, o sea, yo no soy muy fanático de esto, pero no soy muy fanático de los conceptos generales de propiedad privada, pero lo que plantean estos autores es que si alrededor de todo el mundo siempre existió una idea más o menos de propiedad privada, eso quiere decir que es una noción que no fue construida culturalmente por el Occidente, sino que en Oriente, en donde no había ningún tipo de comunicación entre sí, había propiedad privada. En América, si bien nosotros tenemos algunas consideraciones de la propiedad comunal, también existía la propiedad privada. Entonces, eso quiere decir, dicen los pensadores, que la propiedad privada es algo que surge naturalmente, regular. Jurídicamente la propiedad privada surge regularmente. Entonces, dicen, un sistema jurídico que no proteja la propiedad privada es antinatural. Y si es antinatural, debería ceder ante las necesidades naturales del sistema jurídico natural. Esto es lo que plantean los justnaturalistas. Los justnaturalistas dicen, hay un ordenamiento jurídico, o al menos unos indicios de principios jurídicos que existen en la naturaleza antes de la sociedad. Y el trabajo del derecho no es crear derecho de la nada, sino que es implementar esto. No es una idea para nada maligna ni nada por el estilo, porque es la razón principalmente de la que surgen los derechos humanos. La idea de que todo ser humano es digno no es una creación cultural, podríamos decirlo, porque si vamos a la historia de la humanidad, la esclavitud siempre se ha estado poniendo en jaque esta idea de la dignidad humana, de que los hombres somos iguales, que tenemos el mismo derecho a los mismos derechos. Y esto surge de decir, bueno, ningún Estado debería poder controlar para puertas adentro cosas tan sensibles como que es ser una persona, cosas tan sensibles como que es merecer la vida. Entonces, en base a eso es que surge todo el movimiento de los derechos humanos. Para nada criticable en ese sentido. Entonces, el justnaturalismo, que es esta corriente que comienza con Hugo Grotius allá en 1400, que es quien empieza a desarrollar a hilar fino esta cuestión de decir hay que desentrañar estos principios de la naturaleza, y las leyes impuestas por los hombres que contraríen estos principios de la naturaleza deberían cambiar, deben ceder. Diametralmente opuesto a eso están los positivistas. Los positivistas opinan que el derecho es una construcción cultural, absoluta y completamente cultural, que varía, que depende de los vaivenes históricos, depende de los vaivenes geopolíticos, hasta diría que depende de algunas cuestiones de tipo climático, ¿no? Por ponerles un ejemplo, difícilmente haya o habrá normativas más flexibles en materia de robo famélico o de intrusión en la propiedad privada con finalidades de resguardarse del frío. Y bueno, va a ser mucho más prudente ese tipo de normativas en países escandinavos donde tienen 10 meses de invierno
que en Catamarca. Que en Catamarca difícilmente, sí tenemos temperaturas bastante fuertes y hay gente que las padece mucho, pero seguramente nuestra legislación no va a girar en torno a eso. Entonces, basta con entender que la mayor parte de la legislación surge alrededor o empieza a surgir alrededor de la actividad económica propia de un país, ¿no? Nosotros tenemos una gran cantidad de regulaciones en materia de derecho agrario. El derecho agrario tiene una proyección muy grande que tal vez en países que no tienen tradición agraria o que no pueden tener tradición agraria, tal vez el derecho agrario es bastante más pequeño. Entonces, si tenemos en cuenta eso, de que todo derecho es lo que el Estado diga que es, de alguna manera como que vale todo. Siempre y cuando en el juego de la democracia el pueblo esté conforme, hacemos un plebiscito, pena de muerte, el 50,1% dice que sí, entonces puedo imponer eso sin importar ningún valor ético, ningún valor moral, ningunas consideraciones en materia de naturaleza ni nada por el estilo. ¿Esto qué tiene de positivo, podríamos decir? No es positivo en el sentido de bueno o de progresivo. Que la naturaleza a veces tiene una tendencia a ser muy discriminadora, ¿no? La naturaleza, las leyes naturales responden a criterios de supervivencia del más apto. Es algo absolutamente contranatural que en la humanidad, o sea, es contranatural a lo que es el reino animal, que las crías críen a los padres cuando los padres envejecen. Sin embargo, eso ha sido una nota característica de la humanidad que nosotros venimos desarrollando desde lo que es la gerontocracia griega hasta la actualidad, y hemos encontrado bastantes cosas positivas en esta cuestión de cuidar a los débiles, ¿no? Cuidar a los débiles ha sido algo que se fue desarrollando, sobre todo en este último siglo, con lo que fue el desarrollo de las ciudadanías disidentes, de decir, mirá, acá hay un conjunto humano que históricamente ha sido más vulnerable que el resto, vamos a tratar de ayudarlo, ¿no? Eso es algo que la naturaleza no hace. Cuando en la naturaleza hay un débil, se lo deja atrás. Entonces el positivismo se aleja y deconstruye un montón de situaciones que parecerían estar insertas en la naturaleza, deconstruye cosas argumentos tan simplistas como decir, si el hombre y la mujer tienen diferencias biológicas, también debería haber diferencias jurídicas, y el positivismo dice no, una diferencia biológica es del plano de lo biológico. En el plano jurídico yo puedo construir un sistema que me equipare a ambos sujetos. Entonces, si tenemos esta discusión entre positivismo y un naturalismo, es obvio que los autores tomen posicionamiento. Y en esto quiero darles un consejo personal. Me parece bárbaro que ustedes tomen posicionamiento porque son personas libres, tienen todo el derecho del mundo a la libertad del pensamiento, y nada me gusta más que tener un alumno que tenga su posicionamiento propio. Consejos a la hora de tener posicionamiento propio. Primero, no tengamos posicionamientos basados en meras intuiciones, en meras opiniones. Si queremos realmente tener un posicionamiento, nos fundemos, ¿no? Pensemos decir, ¿por qué razón yo voy a ser naturalista? No les voy a decir léanse los clásicos ni nada por el estilo, pero al menos vean qué es lo que dicen los tipos que algo saben del tema a la hora de decir por qué son naturalistas. Si son positivistas los mismos. Hoy en día también hay una gran variedad de posturas eclécticas, de posturas medias, en donde dicen, sí, hay que prestarle atención al derecho natural, pero hay que respetar el derecho positivo. Hay un montón de discursos contradictorios alrededor de lo que es la tolerancia y la aceptación de las culturas distintas y del pluriculturalismo, pero al mismo tiempo hay un escozor generalizado y muy bien que esté ese escozor respecto de normativas en algunos países en donde, por ejemplo, por poner el ejemplo de las mujeres gozan de menos derechos que los hombres. Entonces, por un lado,
me pedís que respete a la cultura ajena, a su derecho y que no intervenga en países y en política interna, pero por otro lado me decís que los derechos humanos hay que salir a bancarlos, hay que salir a imponerlos, porque justamente les están negando dignidad humana a una persona en el país de al lado. Entonces ahí como que entendemos que no podemos ser ni totalmente justnaturalistas, pero tampoco podemos permitir cosas como positivismo. Respecto a eso vamos a volver, respecto a qué significa permitir cosas como positivismo cuando avancemos en algunos temas muy puntuales. No quiero adelantarme al respecto. Entonces bien, yo sé que ha sido una charla tal vez un poco más larga de la que queríamos pensar de justnaturalismo y positivismo, pero es la típica cosa que no está en los libros, porque el libro da por sentado que uno va a seguir el posicionamiento del libro. El libro en ningún momento blanquea que lo que ellos están planteando es un posicionamiento, que eso puede no serlo, ¿no? Este posicionamiento que yo estoy haciendo acá es por un lado mío, y por otro lado es también de la cátedra, tengo conocimiento de causa, es el planteo de la cátedra de la Universidad Nacional de Catamarca. En ese sentido, mi objetivo es obviamente, esto lo digo respecto a la referencia a la cátedra esa, lo digo desde una no pertenencia, sino desde un conocimiento. Yo no pertenezco, represento, ni estoy vinculado de ninguna manera más que como egresado a la Universidad Nacional de Catamarca, pero conozco, he visto muchos exámenes finales, he tenido el gusto de charlar mucho en profundidad de estos temas con el titular de cátedra, así que en ese sentido esto que yo les estoy diciendo está íntimamente relacionado un poco con los posicionamientos, pero no quiero que deje de quedar claro que es un posicionamiento. Si ustedes no quieren tener esta opinión, ustedes pueden tener su propia opinión, les recomiendo que la fundamenten muy bien. Y como segundo consejito respecto de tener opiniones y no tener opiniones, en los exámenes finales, en donde tal vez se hagan algunas preguntas, no es que no pueden contestar en contra de lo que opina el profesor. Me parece que es un acto de suma valentía, pero es una valentía que un poquito vacua, y les digo por qué. Si ustedes se traban en esta materia porque se ponen a discutir con el profesor porque no opinan igual que él, el día de mañana el profesor va a seguir dando clases y ustedes van a seguir siendo alumnos. Entonces, siendo total y completamente estratégicos, ustedes quieren el día de mañana que la tradición positivista y que este concepto que es muy positivista deje de ser el concepto que se enseña en las aulas. Estudian, recíbanse, hagan posgrado, concursen y empiecen a enseñar, ¿no? La mejor manera que tenemos de romper esas lógicas y esas repeticiones es tratando de competir, porque desde afuera, desde tirar piedras desde afuera, el poder lo van a seguir ostentando ellos y ustedes no. Y sí, no les digo que no van a hacer ningún cambio, tal vez van a lograr algo con sus movimientos y con sus protestas, pero al fin del día cada uno tiene que vivir su propia vida y la vida de ellos no va a cambiar y la de ustedes sí. Entonces no les estoy diciendo para nada, chicos, vayan al final y digan este concepto y digan que es lo mejor del mundo, pero fíjense si realmente un examen final es el lugar para debatir sus ideas y es el lugar en donde ustedes van a tener que jugarse y bancar el modelo epistemológico que ustedes elijan, ¿no? Entonces, bien, más allá de este pequeño consejo para la vida universitaria, seguimos. Sistema de normas jurídicas creadas por el hombre, un positivismo bastante fuerte, e impuestas por el poder público, ¿no? Acá habla mucho de esta idea del Estado como garante final del derecho, que rige la conducta humana, obviamente. Acá vamos a utilizar la terminología interferencia intersubjetiva, ¿qué significa interferencia intersubjetiva? Conflicto. Vos tenés varios sujetos
y que el plan de cada uno de ellos, la interferencia que es, que algo se mete en el lugar, ¿no? El villano está terminando, está a punto de destruir el mundo y el héroe interfiere con sus planes y los desvía y termina imponiendo su propio plan. Bueno, intersubjetivamente pasa de manera mucho menos dramática. Yo digo que el borrador es mío, la otra persona dice que el borrador es suyo. Hay un conflicto ahí en donde uno trata de imponer hacia otro su voluntad. Esa es la interferencia intersubjetiva. Y va a ser muy importante para lo que viene después, este concepto de conflicto. A partir de acá hay un agregado que tiene mucho que ver con la postura que va a adoptar esta cátedra, esa cátedra. Bueno, nuevamente quiero dejar bien en claro mi falta de pertenencia, que hace referencia a los medios del derecho para lograr esto y a la finalidad del derecho para lograr esto. Va a plantear que rige la conducta humana en su interferencia intersubjetiva mediante la prevención del conflicto, me parece redundante, pero para que quede muy claro, la prevención del conflicto futuro, es decir, un conflicto que no ocurrió aún, y la resolución del conflicto presente. ¿A qué hacemos referencia con esto? El derecho no resuelve mágicamente mediante imposiciones los conflictos de la gente, no rige la conducta en su interferencia intersubjetiva para nada. ¿Para qué la rige? Para que nos evitemos conflictos en el futuro mediante, por ejemplo, estamos hablando del derecho en general, no del derecho privado, así que voy a traer al Código Penal. El Código Penal, la norma penal, tiene una doble función. Por un lado, la función de generar la tipicidad y por lo tanto, permitir la intervención del Estado desde un punto de vista punitivo, ¿no? De decir, bueno, alguien hizo esto, yo Estado voy a poder agarrar a esa persona, voy a poder privarla de su libertad y en esa privación de su libertad voy a poder desplegar mis mecanismos para reinsertarlo en la sociedad. Y tiene una segunda función, que es una función disociativa. En ese sentido, cuando estudian en su momento Derecho Penal van a ver que las estadísticas muestran que la función disociativa de la ley penal no es muy fuerte, que busca que las personas no realicen la conducta esta descripta ahí, que es negativa, sobre la base del temor a la sanción, ¿no? Entonces yo no les estoy diciendo que si no fuera porque voy a ir preso ya hubiera matado a alguien, ¿no? Pero muchas veces uno se cruza con personas que sabe que la única razón por la que nadie ha intervenido para finalizar su vida es porque está prohibido, ¿no? De la misma manera, y tal vez reduciendo un poco el dramatismo, si uno se encuentra un maletín con plata, puede estar tentado a quedárselo, pero una de las cosas que te llevan, en la mayoría de los casos, lo que nos va a llevar a devolver la plata es pensar quién la perdió, que puede estar sufriendo, etc. Pero también está ahí el pequeño bichito de decir, mira que si te la queda la plata y el día de mañana te descubren, te podés comer 4 años preso, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, prevenimos el conflicto, ¿no? Evitamos el conflicto como, bueno, vos no lo robás, entonces no hay sanción, perfecto, no hay conflicto, y resolvemos el conflicto actual, porque el derecho le da herramientas a un órgano del Estado, que es el juez, para que, frente a dos posiciones encontradas, el juez decida cuál va a ganar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el sistema del derecho procesal, que ya van a estudiar en su momento, y con el republicanismo y haber entendido que no podíamos permitir que las propias personas sean las responsables de componer sus propios problemas, porque si no, yo creo que tengo la razón, el otro cree que tiene la razón, la única solución que tenemos más o menos viable es que un tercero venga, nos escuche a los dos y diga, no, la verdad que este tiene razón, o que encuentre una razón a medias. Entonces, bien, mediante la prevención del conflicto futuro y la resolución del conflicto del pasado,
para obtener la paz social. En esto hay otro posicionamiento. Se dice que la finalidad del derecho es la justicia, y hay algunos autores que dicen que más que la justicia, que es algo medio inalcanzable, que es algo que no estamos muy al tanto de qué es y qué no es, lo que se busca es mantener un cierto grado de cohesión o de paz social, ¿no? Es decir, bueno, no quiero que cualquier interferencia intersubjetiva devenga en pequeñas guerras intestinas entre familias, entre personas, entre facciones, ¿no? Si de repente vos tenés al gremio por un lado y a la patronal por el otro, yo necesito poder dirimir sus conflictos de alguna manera, resolver sus conflictos de alguna manera, para que se dejen de tirar piedras, se dejen de matar entre ellos, porque si no, tengo este gremio por un lado y este gremio por el otro, estos dos vecinos que se están peleando por la medianera, esta otra persona que anda matando gente. Entonces, como yo no puedo permitir eso, ¿por qué? Porque eso sería un caos, lo que yo hago es intervenir mediante el derecho para lograr una paz social. Ahora, esta paz social no es que tiene que alcanzarse a como dé lugar y caiga quien caiga, porque si tomamos eso nos vamos a convertir en un estado absolutista. Entonces le agregamos que a esta paz social, buscando realizar el valor justicia. Entendiendo tal vez que la justicia es un fenómeno abstracto, es un fenómeno que anda por ahí dando vueltas y que no podemos simplemente pretender y decir, bueno, la justicia es esto y yo lo voy a conseguir. Ese concepto, que como notarán hemos estado aproximadamente 25 minutos solamente hablando de este concepto, es el concepto de derecho que maneja esta materia. Entonces, verán que es un poco más complejo y verán que se espera de ustedes que cuando vayamos a desarrollar el concepto, ustedes sean capaces no solamente de repetir este hermoso enunciado que hay acá, sino de explicar qué significa cada uno de sus elementos. Eso es dar un examen, eso es estudiar una ciencia. Entonces, en este sentido, les voy a pedir que nos esforcemos, ¿no? A mí me gusta mucho que a mis alumnos les vaya bien. Yo a veces en broma le digo a mi mujer que hago esto no tanto por las cuestiones económicas, sino por un lado porque me gusta dar clases, espero que lo sientan, espero que se transmita, y por otro lado por el tope de dopamina que me da saber que a alguno de ustedes les ha ido bien, ¿no? Cada vez que ustedes me mandan un mensajito y me dicen, Joaquín, aprobé, a mí me hace sentir muy bien, espero no volverme así algún tipo de adicto a eso ni nada por el estilo, ¿no? Así que bueno, por eso es que yo tal vez, ustedes van a ver que tengo una pequeña tendencia a irme por las ramas para hablarles mucho de lo que es la vida del estudiante, algunas opiniones mías sobre cómo tienen que hacer las cosas. Eso es porque realmente quiero que ustedes salgan preparados de acá, no solamente para rendir derecho civil o derecho privado parte general, sino con algunas herramientas que les sirvan para otras materias. Entonces, bien, ¿por qué es una ciencia el derecho? ¿Por qué vamos a hablar de la ciencia como derecho? Porque antes, antes de que existiesen las ciencias sociales, se planteaba que todo esto formaba parte de una gran praxis, una gran práctica, en donde estaba la política, estaba el derecho, como grandes conceptos que hacían a la práctica, ¿no? Entonces un gran abogado no era tanto una persona capaz de desentrañar la verdadera naturaleza de las cosas, sino el más canchero, el más rápido, el más agudo, el más perspicaz, cosa que lamentablemente se traduce en las prácticas cotidianas actuales, pero ya cada vez menos, ¿no? Cada vez el derecho está adquiriendo ese carácter de ciencia. Entonces, a partir de 1900 aproximadamente, empieza a surgir esta idea de que si bien el grado de exactitud de los enunciados sociales no eran el mismo grado de exactitud de los enunciados en las ciencias naturales, existía una tendencia que podía más o menos preverse y existía de alguna manera la posibilidad de hacer ciencia desde el punto de vista social.
el derecho dentro de todas esas ciencias aparece como una ciencia que busca conformarse como la mejor opción para lograr esto: prevenir el conflicto, resolver el conflicto, conseguir la paz social. Entonces, por ponerles un ejemplo de su carácter científico, si yo veo que subir las penas en los delitos no se responde necesariamente a una disminución de la producción de delitos, entonces yo sé que esa no es la medida que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la medida que yo tengo que hacer? Bueno, como no sé cómo hacer para bajar delitos, ¿qué hago? Busco un científico. Y busco un científico que se ponga a analizar qué cosas pueden haber influido, qué cosas pueden influir en que las personas realicen una determinada conducta y cómo puedo hacer yo para disminuir esa conducta. Se ha visto, por ejemplo, por ponerles un ejemplo de un carácter más que nada social que de carácter jurídico, que la presencia del tema del suicidio en los medios de comunicación tenía cierto grado de incidencia en un aumento en la tasa de suicidio, mientras que países que no comunicaban cuestiones estadísticas o que no planteaban constantemente el tema, que no lo traían al consciente colectivo como una opción, parecía ser que disminuía un poco las tasas. ¿No? Todo esto obviamente que en el marco de cierto grado de ir tanteando, ¿no? La ciencia, no lo digo yo, lo dice Feynman, Richard Feynman, un físico muy importante, premio Nobel. Dice: la ciencia, el físico, imagínense, en la ciencia nosotros primero adivinamos, después de hacer algunas adivinaciones decimos, bueno, cuáles son las implicancias de nuestra adivinación, y después vemos de hacer el experimento, ¿no? Si en el experimento fracasa, no importa qué tan bonito haya sido nuestra adivinación no es cierta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo digo algo como, por ser un poquito autorreferencial, que la presencia de una edificación más respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad generaría un mayor uso por parte de los grupos vulnerables de personas con discapacidad del servicio de justicia, y que eso derivaría de manera positiva en una mayor protección de sus derechos, yo eso lo puedo decir. Después de decir eso, ya tengo mis implicancias, tengo que ir a ver si en lugares en donde los edificios de justicia son accesibles, tienen señalización en braille, tienen señalización para personas con distrofia de colores, tienen barandales para usuarios de silla de ruedas. Si veo si en todo eso realmente afecta de manera positiva o no el uso del servicio. Y si veo que estadísticamente las personas que viven en una provincia con un palacio de justicia con todas las accesibilidades acceden de la misma manera que acá en Catamarca, en donde nuestros edificios de la justicia no tienen condiciones de accesibilidad, y bueno, lamentablemente mi hipótesis no era buena, no era correcta, tendré que seguir adivinando. Entonces el derecho va a ser la ciencia que busca desentrañar cuáles son las normas que afectan de una manera positiva o de una manera orientada a la disminución de la conflictividad social de mejor manera. Con respecto a por qué es una ciencia, bueno, porque se le puede aplicar el método científico, ¿no? Yo puedo hacer ciencia, puedo hacer estadística, puedo hacer hipótesis, puedo plantear cómo se podría afectar el mundo a través de la ciencia del derecho. Con respecto a la moral y al derecho, no quisiera profundizar demasiado, pero la moral hemos visto, y esto ya lo han visto en Introducción al Derecho, hemos visto que también es un sistema normativo, solamente que no es jurídico, es un sistema normativo que regula la conducta de las personas, pero desde una faz total y completamente íntima, hacia adentro, que no es coercible, es decir, nadie puede imponer hacia otro una norma moral. Y en esto quiero hacer algo claro. Está mal matar, es una norma moral, a mí en una de esas, mediante el derecho, podés hacer que yo no mate. Supongamos que yo piense que matar no está mal, no lo pienso, pero supongamos que el derecho puede hacer que yo no mate, puede hacer que si yo mato
vaya preso, puede hacer un montón de cosas, pero no puede el derecho transformar mi idea de lo que está bien y de lo que está mal. Como mucho, el derecho puede decir qué puedo hacer y qué no, qué está permitido y qué está prohibido, pero no qué está bien y qué está mal. Entonces la moral es una rama podríamos decir que una rama del pensamiento que se encarga, un sistema normativo que se encarga de definir de manera autoimpuesta, es decir, de manera autónoma, de manera subjetiva hacia una sola persona. A ver, si yo creo que está bien que quien cocina no lave los platos y mi mujer cree que no, que los platos se tienen que lavar de manera alternativa, un día yo y un día ella, yo no puedo imponerle eso, porque son opiniones de lo que está bien y de lo que está mal, y no hay un sistema normativo que a mí me permite imponerle eso a ella. Entonces, tendremos que negociar algo, pero yo no puedo imponerle algo desde el punto de vista de la moral. Entonces es subjetiva, a diferencia del derecho, que es intersubjetivo, es autónoma, a diferencia del derecho, que es heterónomo, es decir, que viene desde afuera, y no es coercible, a diferencia del derecho, que sí, en caso de que yo opine que a los contratos se pueden no cumplirlos, digo, bueno, ya está, incumplo el contrato, vienen todo el poder del Estado para que yo cumpla el contrato, y si no cumplo el contrato, pague los daños y perjuicios por no cumplir el contrato. Entonces, bien. El programa después habla sobre los presupuestos sociológicos que justifican al derecho. No habría derecho, el derecho sería algo inútil o algo irrelevante de no ser por dos cosas. La primera es la intersubjetividad, ¿no? Si yo no tengo interferencia, si yo no tengo intersubjetividad, si yo no tengo dos sujetos, no hay nada que regular, porque la conducta de un solo sujeto es regulada por sus pulsiones internas desde un punto de vista psicológico, es regulada por su moral desde un punto de vista de la ciencia moral. El derecho no regula la conducta de una persona, el derecho no regula cómo se debe comportar una persona dentro de sus cuatro paredes solo. El derecho regula siempre actividades entre las personas. Podemos llegar a decir, por ponerles un ejemplo, la Constitución italiana tiene un artículo un poquito gracioso que dice que todos los ciudadanos italianos tienen el deber de ser solidarios. Eso no es jurídico, obviamente, no me pueden imponer ser solidario, tener una conducta solidaria de manera genérica, ¿no? Me pueden decir, bueno, vamos a subir los impuestos por una cuestión solidaria, y yo voy a decir, bueno, no hay con qué darle, pero no estoy pagando el impuesto porque soy solidario, estoy pagando porque si no lo pago me lo van a sacar igual. Entonces, en ese sentido, que algo esté en las normas jurídicas, como por ejemplo el deber de fidelidad en el matrimonio, no significa que por el solo hecho de estar en el Código Civil sea jurídico, porque justamente la ley lo dice, vos querés ser infiel, no hay consecuencias jurídicas, entonces yo no puedo obligarte a que vos seas fiel. Estaría bueno que lo seas, porque tenemos tradición monogámica, estaría bueno que lo seas porque, qué sé yo, se construyen relaciones socioafectivas más saludables, pero si no, divorciate. ¿Te podés divorciar? Sí. ¿Te podés divorciar sin que sean infiel? También. No varía nada. Entonces, por eso es que plantea como deber moral. Y más allá de que tengamos dos personas o más, también necesitamos que esas personas vivan en conflicto. Si hay absoluta paz, supongamos que vivimos en un mundo en donde todos tenemos todo lo que necesitamos, ¿por qué habría conflicto? ¿Por qué yo me pelearía con el vecino que construyó sobre la tapia y pasó una de sus columnas 10 centímetros sobre mi terreno? ¿Por qué yo me pelearía por eso si yo ya tengo todo lo que necesito? Entonces el tipo construye acá, no me importa porque yo ya tengo hacia allá también. No me importa que me paguen o no la verdura. ¿Por qué? Porque me alcanza para mí. Y vos decís, bueno, pero ¿no te querés comprar algo? Y qué sé yo, ¿qué me gustaría a mí comprarme? A mí me gustan mucho las herramientas. Me gustaría comprarme una lijadora. ¿La tenés ahí? ¿Querés una lijadora? Sí, traigo una lijadora al chico y me ponen acá la lijadora. Entonces yo no necesito plata. Y tengo comida, sí, tengo comida rica. Entonces, si no hay conflicto, al derecho tampoco le importa. ¿Qué le va a importar al derecho si no hay conflicto? Ahora, en el momento en el que hay conflicto, yo agarro y digo, bueno,
esa piedra es mía, el otro dice, no, es mía. Empezamos a pelear, o digo, yo quiero matar a esta persona dice, la verdad que me gustaría que no me maten, ahí tenemos otro conflicto. Entonces, en el momento en el que hay conflicto, aparece el derecho y resuelve ese conflicto, o lo previene, en el mejor de los casos, ¿no? Esperemos en este caso en particular que lo prevenga. Entonces, esos dos conceptos son los presupuestos sociológicos, es decir, si no existen estas dos cosas, el derecho no existe o no es inútil. Entonces, bien. Con respecto a la justicia, acá habla definición del derecho, su vinculación con la justicia, estamos hablando de esta cuestión de que la justicia es un valor que busca ser obtenido y no un valor que busca ser logrado o de alguna manera establecido, sino que la justicia es más que nada una guía. Un poquito, si han prestado atención en el libro de Introducción al Derecho, un poquito lo que decía Stambler, ¿no? La justicia es una estrella que nos utilizamos para guiarnos, pero no la tenemos acá y no la vamos a alcanzar nunca. Con respecto al derecho natural, el derecho positivo, ya hemos hablado bastante. Y el realismo jurídico, acá sí voy a hacer una pequeña... voy a demorar un poquito porque es algo que no está en los libros, es algo que si lo googlean les va a salir un montón de cosas, porque el realismo jurídico es algo bastante serio y no es tal vez lo que ustedes necesitan. ¿Qué es el realismo jurídico? Hasta ahora yo les vengo hablando, tanto en el pius positivismo como en el pius naturalismo, de que el derecho era un sistema de normas, ¿no? Un sistema de normas que está puesto ahí ya sea por la naturaleza, ya sea por lo humano, pero un sistema de normas son las normas. El derecho es este enunciado que dice, bueno, si contratás tenés que pagar, ¿no? Básicamente. Si contratás tenés que cumplir lo que contrataste. Eso dice, con palabras un poquito más elegantes, el Código Civil y Comercial. Bien, entonces, si tenemos este precepto normativo, ese es el derecho, todo lo que veníamos diciendo. Pero de repente hay unos que agarraron y dijeron, a ver, si yo tengo un precepto normativo que nadie cumple, ¿es derecho o no es derecho? Pregunta es, si vienen el día de mañana a su estudio y les dicen, mire señor López Viñal, yo necesito, verá, nosotros con mi pareja hemos tenido un donante de esperma, y esa persona nos dijo que quería participar de la paternidad, pero bueno, nosotros dos ya estamos casados y queremos realmente ser los padres del hijo, pero nos gustaría la idea porque ha sido un amigo muy cercano, creemos que le va a hacer mejor al niño, porque si el día de mañana tiene que exigirle o pedirle alimentos a alguien, se los va a pedir, o lo va a pedir a los tres. Y ustedes, abogados, saben que hay un articulito ahí en el Código Civil y Comercial que dice nadie puede tener más de 2 vínculos filiales. Es bastante claro, no hay mucho lugar para interpretación. Y viene esta persona y les dice, mire, quiero 3 vínculos filiales. Si nos ajustamos a la normativa de lo que es el sistema de normas, nosotros le deberíamos decir, mire señora, no se puede. Pero de repente sabemos que a lo largo de nuestro país y a lo largo del mundo se está permitiendo esto de la triple filiación, hay 2 o 3 casitos aislados. Sabemos que ya hubo un juez que agarró y dijo, la verdad que esa norma no me gusta. Sabemos que esa norma ha sido declarada inconstitucional, ya van a ver eso cuando estudien derecho constitucional, van a ver que si se declara una norma inconstitucional no se la deroga, sigue estando ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros le vamos a decir, mire señora, sabe que legalmente no se puede, pero lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer igual. Van, efectivamente le ganan y ustedes le resolvieron el conflicto a la persona. La persona quería tener una triple filiación y efectivamente la tiene. ¿Qué vale más entonces? Esto que está acá, este sistema de normas que decía bastante explícitamente nadie puede tener más de 2 vínculos filiales, o lo que realmente pasa en la calle, lo que realmente está pasando en los juzgados. Entonces ahí aparece la teoría del realismo jurídico, que sostiene que el derecho no es este sistema de normas, sino lo que efectivamente se aplica en la realidad. ¿Y dónde podemos nosotros saber dónde se aplica efectivamente en la realidad? En la jurisprudencia. Vamos. Entonces decimos, bueno, cada vez que
Nosotros sabemos que la medianera tiene que ser construida de tal manera, tiene que haber aporte de tal manera, pero yo voy a los juzgados de Catamarca y reviso que en todas las jurisprudencias todos los jueces vienen diciendo, bueno, en realidad ¿saben qué? La medianera la paga el primero que la construya, que es el que más urgencias tenga, y como mucho el otro le puede reconocer un 40%. Y veo que nunca han dado más de 40% en la historia de la humanidad argentina, nunca se ha dado más de 40% de la medianera cuando se demandó contribuciones para medianera. Entonces, ¿yo qué voy a pedir? Yo voy a pedir 40%, o voy a pedir 50% sabiendo que me van a dar 40%. Entonces, ¿qué vale más? El código y con toda su impolutez y su sistema de normas coercibles, o que efectivamente los juzgados de Catamarca dan 40. Estoy diciendo algo al azar, no sé si dan 40 o no, pero bueno, a lo que voy es, los realistas jurídicos dicen, no, bueno, hay que prestarle más atención a lo que efectivamente pasa que a lo que está en las normas de cristal, porque la sociedad es cambiante, la sociedad es progresiva y de repente puede encontrar soluciones legales o soluciones jurídicas distintas a la norma, pero que satisfacen mejor los intereses de las personas. Con esto en mente es que se funda el realismo jurídico, tiene algunos problemas el realismo jurídico, no es nada tan mágico como eso, porque de repente, ¿cómo justificamos la moral de los jueces, ¿no? Si los jueces actúan de acuerdo a lo que ellos consideran que está bien. ¿Por qué lo que ellos consideran que está bien va a ser lo que la sociedad considera que está bien? Entonces ahí podemos discutir un poco la representatividad que tienen los jueces en ese sistema. Entonces todos los libros que ustedes encuentren sobre realismo jurídico van a dedicar una buena cantidad de tiempo a explicar por qué el juez es más o menos neutral o por qué el juez es más o menos activista, a menos que sigan a algún autor. A mí me gusta mucho Duncan Kennedy, que dice que es una mentira, que no hay jueces objetivos, que todos los jueces tienen una agenda y que por lo tanto hay que también entender al derecho como la agenda que van formando estos distintos grupos de poder que son los jueces, ¿no? Pero bueno, eso aparte. ¿Por qué nosotros hablamos de realismo jurídico acá? Esto a ustedes les debe sonar, esta cuestión de prestarle atención a la jurisprudencia, cuando estudiaron el sistema del common law en Introducción al Derecho. Ustedes saben que el common law, que es un sistema de derecho jurisprudencial, se aplica en algunos países que tienen una tradición muy distinta a la nuestra. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que saber qué pasa con el realismo jurídico? Porque el Código Civil y Comercial, que se sancionó hace 5 añitos nomás, tiene un montón de situaciones, describe un montón de situaciones que les da cierto grado de poder al juez para decidir una determinada situación. Entonces, en base a eso, es que la cátedra consideró importante empezar a incorporar esta noción de realismo jurídico, no porque la jurisprudencia sea fuente, ya vamos a ver que la jurisprudencia no es fuente, sino porque hay que empezar también a fijarse qué es lo que efectivamente está pasando en los tribunales para una mejor práctica judicial y para una mejor práctica como abogado. Porque no se agota el fenómeno en solamente saber la norma. También hay que saber que hay situaciones en las cuales los jueces van a tener libertad de acción para elegir una situación u otra o para crear situaciones, y en base a eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para fundamentarle al juez por qué tiene que elegir para un lado y no para el otro, ¿no? Antes tal vez era bastante más sencillo. Juez, usted tiene que decidir así porque la ley dice que es así. Y el juez, si la ley era lo suficientemente clara y medio atado de manos, decía, y sí, la ley dice que es así, no puedo hacer mucha diferencia. Ahora el juez tiene muchas más herramientas, tiene las manos bastante más sueltas. Entonces yo le tengo que decir, juez, usted tiene poder de decisión, le conviene, o considero que la mejor medida es esta, porque, y le empiezo a decir todos los tratados internacionales, todos los derechos humanos, etcétera, para que el juez como que empiece a orientarse para mi lado. Entonces, por eso es que traemos al realismo jurídico a consideración en este programa, por eso es que empezamos a hablar de realismo jurídico y por eso es que ustedes tienen que tener esta noción de realismo jurídico. No necesito que sepan qué es lo que dicen, como les digo, los realistas jurídicos, no necesito que ustedes sepan qué es el realismo escandinavo, ni nada por el estilo. Necesito que tengan esta noción. ¿Qué es el realismo jurídico? Una doctrina de pensamiento jurídico
que sostiene que el verdadero derecho no es tanto el derecho como una norma, sino que es el derecho que se aplica efectivamente en la sociedad, que se aplica realmente en la sociedad. Bien, para cerrar esta clase, porque ya me está quedando un poquito larga, hacemos una diferenciación muy sencilla entre derecho público y derecho privado. El derecho público es aquel que regula dentro de lo que es la actividad del Estado, la actividad de gobierno del Estado, en donde el Estado actúa como un ente superior a los demás, mientras que el derecho privado va a ser un derecho un poquito más conmutativo, un derecho en donde las partes, no les voy a decir que están en plano de igualdad, pero que se intenta equilibrar en cierto plano de igualdad y que se regula los derechos de particulares. Y eventualmente el Estado puede también ser sujeto de derecho privado cuando no actúa como una entidad superior al resto de los mortales, sino que actúa como una empresa más, como un sujeto más, etc. Finalmente, una diferenciación entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Les recomiendo siempre tener a mano una buena diferenciación de esto. Entender que el derecho objetivo es este sistema de normas, es este conjunto de normas, mientras que el derecho subjetivo es el permiso que a mí este sistema de normas me da para actuar reglado por el derecho objetivo. Entonces es la facultad de acción reglada por la norma. Entonces la norma me dice que si de repente alguien me viene a agredir, yo tengo el derecho subjetivo de defenderme. Entonces, ¿qué me permite ahí? Defenderme, regulado por la norma, obviamente, con todos los requisitos de la legítima defensa. El derecho dice que si mi árbol está tirando frutas en el lugar del vecino, el vecino tiene derecho a solicitarme cortar las ramas, en caso de que yo no corte las ramas, cortarlas por él mismo. Yo tengo derecho a recoger los frutos en caso de que no pueda retirar las ramas por alguna razón. Entonces, todos esos son derechos subjetivos, son lo que efectivamente tiene una persona para actuar, que está regulado por este derecho objetivo. Este derecho objetivo son todos los derechos enunciados de manera abstracta, de manera general, y el derecho subjetivo es ya cuando eso se traduce en una acción particular de un sujeto. Entonces, bien, con esto cerramos este capítulo introductorio. Es una primera clase que voy a dejar pública en el canal para que justamente se entienda, los que tenían dudas de si participar de este curso, se entienda cómo va a ser la dinámica de las clases. Obviamente que si hay algo que yo haya planteado en este video que ha quedado algún tipo de duda, siempre se me puede consultar, ya sea en los comentarios si no son alumnos míos, pero tenemos nuestro grupo de chat de mensajería por teléfono celular, entonces me pueden consultar ahí en el grupo cualquier cosa. Y la idea es que vayamos avanzando a una razón de 1 o 2 videos por semana para cubrir todo el plan de trabajo. Así que bien, sin ninguna otra consideración, nos vemos en la próxima clase.